Civilizaciones antiguas. Civilizaciones agrícolas, Egipto, Mesopotamia, India y China. Egipto. Aspectos políticos. Los primeros pobladores egipcios se agruparon en clanes, en el cual cada clan estaba protegido por un tótem, y cada tótem representaba un animal. La unificación de cada clan dio como resultado los nomos, provincias, en cada uno gobernaba un príncipe. Los nomos se fusionaron y formaron los reinos, siendo los más relevantes los del Bajo Egipto en el delta y los del Valle o Alto Egipto. La unificación se lograría con Menes aproximadamente hacia el 3100 a.C., siendo así Menes el primer faraón denominado rey. Este mismo desempeñaba la función de gobernante y jefe religioso, de ahí que estuviera por encima de la jerarquía social e inclusive no se les representaban, dictaba las leyes y su incumplimiento merecía multas, privación de libertad, azotes y hasta la muerte. El faraón heredaba el poder, por lo que los integrantes de una familia gobernaban por un largo tiempo. Su tipo de gobierno fue una teocracia. El reino del faraón fue tan vasto que tuvo que nombrar a los llamados visires. Entre sus funciones eran los que se encargaban de la agricultura y el comercio e inclusive gobernaban los nomos. No cualquiera podía ejercer la función de funcionario. Se requería que supieran escribir y los únicos que los desempeñaban eran los hijos del faraón. El desarrollo de la civilización de Egipto comprende 4 milenios y varias dinastías aproximadamente. Organización social. En Egipto, la organización social se basaba, tomado de ciencias sociales, en la riqueza, aunada a la actividad que se realizaba. Establecía el nivel social, por un lado, los poseedores de la riqueza, la familia real, los nobles, los militares de alta jerarquía, los grandes comerciantes y la burocracia estatal. Por el otro, los hombres libres que se dedicaban al pequeño comercio, a la elaboración de artesanías y al cultivo de la tierra, juntos integraban la mayor fuerza de trabajo. Hasta el final estaban los esclavos, que llegaron a convertirse en la fuente de producción y riqueza del Estado. La posesión de la riqueza y la actividad económica que realizaban eran determinantes para ocupar un nivel social, y tanto el tipo de protección legal que recibían de parte de las autoridades. Religión. El faraón representaba a Osiris en la tierra. No hay que olvidar que también se rendía culto a algunos animales, como consecuencia a la representación de los dioses. Comercio, escritura, literatura y la arquitectura. La comercialización del cereal gracias a sus excedentes fue beneficiosa para Egipto y otras civilizaciones como los fenicios o los mesopotámicos. También supieron fabricar el vidrio, en cambio carecían de madera para sus construcciones. Los egipcios utilizaron una escritura llamada jeroglíficos, utilizando como soporte el papiro. También heredaron una escritura hierática y demótica. Estas dos últimas son derivaciones simplificadas de la primera. Su literatura fue religiosa. La obra más conocida es el Libro de los Muertos. La arquitectura de la civilización egipcia estriba fundamentalmente en la aplicación de las tumbas, más tarde denominadas pirámides. Entre estas podemos encontrar las de Keops, Kefren y Miquerinos, considerando la de Keops la más alta, aproximadamente 141 metros de altura. Conclusión. Los egipcios fueron grandes forjadores del conocimiento, alcanzando conocimientos en matemática, astronomía, arquitectura, medicina, ingeniería, navegación y escritura. Sin embargo, fue una de las primeras civilizaciones sedentarias, logrando desarrollar el cultivo de la agricultura, con el uso del arado y con sus obras de canalización y riego. Mesopotamia. Mesopotamia en lengua griega significa entre ríos. Su ubicación geográfica se localizaba hacia el norte con Asia Menor y las montañas de Armenia, al oeste con los montes Zagros, al sur con el Golfo Pérsico y hacia el este con los desiertos de Arabia y Siria. Actualmente algunas extensiones formaron parte de este territorio de Irak. En esta porción florecieron distintas culturas como los sumerios, los semitas, los acadios, los asirios y los caldeos. Los sumerios forjaron las primeras ciudades-estados. Inclusive se les considera como el primer pueblo civilizado. Entre sus ciudades sumerias más relevantes se pueden mencionar
a Uruk y Lagash. No existe fecha concreta de su establecimiento en la Mesopotamia. Aproximadamente se mencionan que apareció hacia el 4000 a.C. o 3500 a.C. Con la utilización de la rueda y la fabricación de carros jalados por asnos, el intercambio y la exportación comercial se llevaron a cabo. El intercambio consistió en productos como cereales y exportación de alfarería. Se recibían piedras y metales preciosos. Su religión fue politeísta. Eran gobernados por un jefe político llamado Patesis. Este jefe político era el intermediario entre Dios y la tierra, de ahí su nombre. Posteriormente, los sumerios eligen a un jefe militar y convirtiéndole en sacerdote, llamándole rey sacerdote, esto con la finalidad de guiarlos en sus luchas. Con el paso del tiempo se considera hacer la no elección, sino a las familias dando paso a las monarquías o a los gobiernos de un rey, haciéndose estas hereditarias. Fue a través de sus pirámides llamadas sigurat, por las cuales los sacerdotes veneraban a sus dioses y astros. Dentro de la sociedad sumeria prevaleció la división de clases como el resto de las civilizaciones. Por ejemplo, el primer jerarquía social estaba compuesto por el rey, los funcionarios, los sacerdotes y sus familias. Dentro de la segunda clase social se encontraban los escribas y los comerciantes. En el tercer estamento el resto de la población comprendía a los artesanos y campesinos. El último estrato social lo constituían los esclavos, formado por los prisioneros de guerra, y su utilidad consistía en realizar los trabajos más pesados con la condición de perdonarles la vida. En el caso del tercer jerarquía, integrado por los campesinos y artesanos, se les obligaba a pagar tributo a los sacerdotes y gobernantes. A su vez, estos últimos en algunas ocasiones repartían parte de estos tributos a la población, aunque no siempre era así. Los funcionarios, por su parte, se encargaban de las actividades de las cuales la sociedad debería desempeñar, como la construcción y el embellecimiento de sus templos, palacios, la apertura y elaboración de caminos y diques, así como los canales para el cultivo de sus tierras. Los acadios, otro de los grupos que lograron establecerse en el norte de Caldea, fueron los acadios. Debido a su conquista, pudieron avasallar a los sumerios, logrando así Sargón I adueñarse de Mesopotamia. Su establecimiento abarcaba desde el Golfo Persa hasta las costas del Mediterráneo. Entre las ciudades que lograron fundar fueron Agadi, Mari, Kix y Lagash. Con este acontecimiento da inicios el establecimiento semita en tierras fértiles de la Mesopotamia, y con ella el ocaso de la civilización acadia, puesto que los descendientes del rey Sargón eran muy débiles. Sucumbieron ante la llegada de pueblos nómadas llamados Kuti, siendo posteriormente los amoritas, a través de su rey Hammurabi, lograban el total sometimiento elamitas el rey Rizim. Debido a estas conquistas exitosas, el rey Hammurabi reestructuró el imperio y con ello la convivencia de Sumeria, Acadia, elamitas, los gutis y a los amoratis. También formó su propio ejército y estableció el código Hammurabi. Este último tenía como finalidad castigar con penas severas tanto a pobres como a ricos. De la misma manera protegía a la propiedad privada y contenía disposiciones que protegían a los acreedores frente a los deudores. Este relieve representaba al dios Samas, otorgándole a Hammurabi un anillo y un bastón que simboliza el poder para administrar la ley. Los asirios. Este pueblo semita se caracterizó por la utilización del hierro y carruajes tirados por caballos. Descendieron del norte sometiendo a Babilonia. Su actividad bélica los hacía muy odiosos, puesto que fue un pueblo guerrero. Asimismo practicaron la caza. Su excesiva crueldad y sometimiento del tributo que debían pagar los pueblos conquistados fueron elementos característicos de esta civilización. Este pueblo se alejaba de su lugar de origen en calidad de esclavos. Este suceso daba origen al intercambio cultural. Entre sus atribuciones se puede mencionar la difusión de nuevas técnicas de irrigación. También se logra establecer la emisión de la moneda, favoreciendo en sí al comercio. El ocaso del pueblo asirio se logra con la sublevación del gobernador de Babilonia, Nabopolassar, quien combatió en los asirios
para posteriormente atacar a los egipcios, consolidando el Segundo Imperio. En la época de su hijo Nabucodonosor, el imperio prosiguió las mismas prácticas asirias, es decir, bélicas, entrando el imperio en decadencia. Con ello, Mesopotamia se convertiría en un estado vasallo de Ciro, iniciando la dominación persa en ella. India. La India colinda hacia el norte con dos grandes cordilleras, las del Indus Kush y la del Himalaya. Por el oeste se encuentra rodeada por el mar Arábigo, y hacia el este con el Golfo de Bengala, hacia el sur con el Océano Índico. Sus dos caudalosos ríos, el Indo y el Ganges, son considerados sagrados por los habitantes hindúes. Sus primeros pobladores realizaron asentamientos cerca del río Indo y sus afluentes. Los dravidas cosecharon la cebada, el trigo y el algodón. Inclusive son a estos a quienes se le atribuye el tejido de telas. La invasión aria, procedente del este de Rusia, modificó la organización de los primeros pobladores. Su principal fuente fue la agricultura, así como el comercio. La invasión aria influyó en la deidad de la población primitiva, modificando a sus antiguas deidades, el dios Indra y el Shiva, por el brahmanismo. Según esta última doctrina, los cuerpos reencarnaban en otro ser o seres hasta que el alma se purificaba. La división de la religión de la India fue el brahmanismo. Bajo esta se regía la clase o estamentos sociales. Por ejemplo, la primera clase social estaba constituida por los sacerdotes o brahmanes, quienes se consideraban haber nacido de la cabeza del dicho dios. La segunda clase social se componía de los kshatriyas o guerreros. Estos, según la creencia, dieron origen de los brazos del Brahman, a diferencia de la tercera clase social que había dado origen de los muslos de dicho dios. Esta clase social se encontraba en los campesinos, artesanos y comerciantes. Por último, los sudras, quienes habían nacido de los pies del dios Brahman. La oposición de una nueva corriente religiosa llegaría con el budismo. Su principio tuvo como fundación la equidad. Su verdadero nombre fue Siddhartha Gautama. Esta nueva religión profesaba que todos los hombres son iguales y que lo más relevante era la virtud, siendo bien acogida entre las clases oprimidas. Esta nueva religión tuvo una buena aceptación posteriormente en China y Japón. China. La antigua ubicación geográfica de China colindaba hacia el norte con el desierto de Gobi, Mongolia y Manchuria, hacia el este con el Océano Pacífico y el sureste con la cordillera del Himalaya. Sus dos principales ríos son el río Amarillo, Hoat-Hop, y el río Azul, Yangtze-Kiang, que nace del Tíbet y atraviesa la gran extensión china, desembocando hacia el mar. Sus tierras son muy fértiles y propensas a inundaciones por el desbordamiento del río Amarillo. El periodo más antiguo que se conoce fue el Qin, y el estado que lo constituyó se lo denominó Chan. Como pueblo antiguo, también practicó la agricultura, fuente primordial de la economía. Para entonces, ya se tenía conocimiento de diversos cultivos como la cebada, el mijo y el trigo. Posteriormente se siembra el arroz. Esta actividad trajo como resultado la construcción de canales de riego, así como también la fabricación de nuevas herramientas de trabajo. Contaban con conocimientos técnicos que en caso de su revelación se castigaban con la muerte, como en el caso de la producción de seda. En cuestiones políticas, recaía en el rey toda la autoridad, pero limitados por un consejo de denominados gens o tribus. Su división social fue marcada, ya que el grueso de la población lo componían los campesinos. Fue durante este periodo, Shak y Jin, se da origen a la escritura china. Esta dinastía, Zhou, se caracterizó por sus constantes enfrentamientos con grupos provenientes del norte, principalmente nómadas, logrando penetrar al territorio chino. Su fragmentación de la dinastía Zhou proviene posteriormente con la división de principados independientes. La dinastía Qin combatió por la hegemonía china, aunque su esplendor corresponde a la dinastía Chen, al que se le atribuye el título de Qin Shi Huang Ti. Entre sus logros alcanzados se puede mencionar la ampliación del sistema de riego y la construcción de carreteras, así también para su defensa en contra de las invasiones bárbaras, y bajo su mando se construyó la muralla china.
Su represión fue tal que se dice que mandó a enterrar vivos a 460 confucianistas. La dinastía Han se caracterizó por el restablecimiento feudal de tierras. Este restablecimiento consistió en que los nobles las repartirían entre sus herederos y no directamente a sus primogénitos, tratando de que no se fortaleciera la clase noble. Se impulsó el comercio y se da paso a grandes inventos como el papel y de gran trascendencia para el ser humano. La cultura china. Por su aportación cultural, China fue relevante ya que ejerció gran influencia no solo para los pueblos orientales, sino que también para Europa y posteriormente Occidente, con el invento del papel, la brújula y la pólvora. Sus vastos conocimientos en escritura, jeroglífica, en observaciones astronómicas, en medicina y en matemáticas contribuyeron a que se le domine como una de las civilizaciones más completas dentro del campo del saber. Civilizaciones agrícolas, Fenicia, Grecia, Roma y hebreos. Los fenicios. Los fenicios se establecieron entre dos grandes civilizaciones, Egipto y Mesopotamia. Actualmente ocupa los territorios de Líbano e Israel. Entre sus ciudades más relevantes fueron Biblos, Sidón y Tiro. Estas servían como sitios de intercambio comercial. Por su angosto territorio hubo poca actividad agrícola y ganadera, dedicándose a la navegación. Las principales actividades que llegaron a practicar estuvieron la pesca y el comercio. Esta actividad se desarrolló debido a que la situación geográfica les era benéfica para el intercambio de sus productos, como sucedió con los metales en el caso del estaño y el bronce. Fueron intrépidos navegantes, bordearon el continente africano y parte de Europa, estableciendo factorías, enriqueciendo el intercambio cultural con otros lugares, como por ejemplo, del intercambio cultural estuvieron el dar ciertas tonalidades a las telas de lino, algodón y seda. Su religión fue la politeísta, con un dios protector, denominado Baal. El gobierno fenicio fue de tipo aristocrático, en donde los comerciantes e industriales algunas veces depositaban el poder en la persona del rey. Esto se explica porque el comercio y la industria tenían gran injerencia política a diferencia de los pueblos de la antigüedad. La cultura fenicia se reflejó en el desarrollo mercantil. También dispusieron de algunos conocimientos de aritmética, astronomía y en las artes, aunque este último no hayan creado un estilo propio. Su alfabeto estuvo formado por 30 caracteres, entre las cuales solo se hacía mención a las consonantes, ya que las vocales debían añadirse por la persona que leía. Griegos, situados actualmente en la península de los Balcanes entre Europa y Medio Oriente. La situación geográfica de Grecia antigua colindaba hacia el norte con Liria, Macedonia y Tracia, hacia el sur con el mar Mediterráneo, al este con el mar Egeo y occidente con el mar Jónico. Por su posición geográfica establecieron vínculos culturales con otros pueblos, al igual que los fenicios fueron buenos navegantes, aunque ésta haya sido propiciada por las carencias de suelos fértiles. El antecedente inmediato del origen de la civilización griega fueron los aqueos, que se establecieron en Creta, posteriormente los jonios y los eolios, consecuentemente los dorios. Todos y cada una de estas ciudades-estados, con gobiernos independientes llamadas polis, las ciudades más relevantes de la época griega fueron Esparta, Corinto y Atenas. Su religión en sus inicios fue de tipo animista, posteriormente le otorgaban la forma humana, llamándole antropomorfitas. La adoración hacia sus dioses los llevó a considerar el monte Olimpo, lugar donde habitaban las divinidades griegas relevantes. Su población estaba constituida por campesinos, nobles, gobernantes, extranjeros, esclavos, artesanos y comerciantes. Algunos de ellos no tenían derecho al voto y no se les podía denominar ciudadanos, en el caso de los extranjeros y esclavos. El papel de la mujer en Grecia fue totalmente secundario, a diferencia en Atenas y Esparta. Esparta. Se asentaron cerca del río Eurotas, uno de los lugares más propicios para la agricultura a diferencia de los griegos. Su actividad más relevante fue la vida militar, siendo pocos dedicados a las actividades productivas como el comercio, las artes y el intercambio cultural. Su tipo de gobierno fue lo que se conoce como la monarquía dual, en el cual existió
para que el poder no se centralizara en una sola persona. Así también se contaba con un consejo de eforos y una asamblea denominada Jerusía. Esta última estaba constituida por 28 ancianos que aconsejaban al rey y a los eforos. Su organización social fue colectivista. Las clases sociales fueron los iliotas y los periecos, estos últimos sujetos a fuertes tributos. La mujer esparta se le atribuía la denominación de ser buenas madres y buenas amas de casa. Atenas, gobernada por reyes en sus inicios, acompañada posteriormente por una especie de senado, la aristocracia, es decir, los arcontes, jugaban un papel importante, ya que eran en estos en los cuales solo se favorecían de acuerdo a sus propios intereses. Los otros grupos, los llamados eclesias, podían opinar pero no tomar decisiones. Solón fue uno de los representantes que, a pesar de pertenecer a la clase noble, realizó reformas para que la Iglesia, además de opinar, pudiese elegir a sus gobernantes. Entre otras acciones desarrolladas como arconte en el año 594, canceló todas las deudas existentes, puso en libertad a todos los esclavizados por morosos y prohibió para siempre los contratos de préstamos en los cuales el deudor se hacía prenda de acreedor. Manfred, 1977. Otro de los hombres talentosos fue el arconte Pericles, que dio una fuerza a la Iglesia para que pudiesen intervenir en las decisiones importantes de la ciudad. Las guerras medidas fueron consecuencias por la fundación de nuevas tierras hacia el Mar Negro durante el periodo de Pericles. Se le denominaban guerras médicas porque los griegos le llamaban medos a todos los persas. Esta rivalidad consecuentemente trajo otras batallas, como la protagonizada entre espartanos y atenienses, llamada Guerra del Peloponeso. La filosofía griega tuvo en sus inicios los primeros materialistas. La filosofía encontró en Grecia la cuna del conocimiento, del cual posteriormente heredaría a las sociedades. También encontramos a grandes forjadores de la historia, como en el caso de Heródoto y su vasta historia de la guerra greco-persas, compuesta de 9 libros, entre otros figuran Jenofantes, Sócrates, Aristóteles y Platón. En el aspecto literario, Grecia destacó en el teatro, la poesía, las artes y la arquitectura. En este último elemento se pueden distinguir 3 tipos de columnas: el dórico, el jónico y el corintio. Entre las representaciones más originales y bellas no las ofrece el siglo de Pericles, como el Partenón, el Propileo y el Odeón, entre otros. La mujer en Atenas se les prohibía su intervención en los asuntos públicos, además se le consideraba como las primeras servidoras del hogar. Roma, su desarrollo se localizó en la península itálica. La ubicación geográfica de Roma colinda hacia el oeste en la península de los Balcanes, rodeada por diversos mares, el Adriático, Tirreno y Jónico. En su interior se expanden los Apeninos y al norte con los Alpes. Entre algunos ríos localizados al Po y al río Tíber, la navegación se desarrolló conforme transcurrió el tiempo. Sus primeros habitantes practicaron la agricultura y la ganadería. Hubo migraciones de pobladores griegos hacia el sur de Italia. De este vínculo los romanos aprendieron la literatura y el alfabeto. El origen romano descansa entre las civilizaciones etrusca. No hay datos exactos sobre el origen etrusco. Heródoto menciona que fue gracias a la migración por el mar hasta Tirreno. La vida social y política de los etruscos era similar a la de los griegos. Sus magistrados eran elegidos con carácter temporal. Los etruscos incineraban a sus difuntos y a los itálicos los inhumaban. Compitieron con otros pueblos, entre estos los fenicios y los griegos. En la ciudad de Roma existió la división de clases: patricios, plebeyos, extranjeros y esclavos, con una enorme desigualdad social, ya sea por derivados y derecho. Los plebeyos conformaban la mayoría de la población. Entre estos se encontraban los artesanos, comerciantes y campesinos. La labor de los extranjeros consistió en la servidumbre de los patricios. Los esclavos fueron los más numerosos y la clase social más baja. Entre los primeros reyes que tuvo Roma, destacaron Rómulo, Numa
Pompilio, Tulio, Hostilio, Anco, Marco, Lucio, Tarquino, Prisco y Servio Tulio. En la monarquía romana, en el primer periodo de la República, eran muy difíciles los vestigios de la sociedad gentilicia. El poder estaba concentrado en los patricios nobles y ricos. Los romanos se centraron en diversas guerras contra boscos, ecos, galos, etc. Algunas victorias y otras veces derrotas. Posteriormente se enfrentaron contra Cartago, un fuerte rival. El hecho más sobresaliente de las guerras púnicas destacaba la historia de Aníbal, tanto en Italia como en Cartago. De ellos heredaron los conocimientos sobre la construcción de embarcaciones. La riqueza obtenida de Roma se despilfarró y con ello la propia sociedad romana se corrompió. El descontento patricio vendría con las reformas de los hermanos Tiberios y Cayo Graco, quienes lucharon por obtener las leyes agrarias que limitaban la extensión de las tierras que podían poseer los nobles. Dentro de las aportaciones romanas se pueden mencionar el derecho romano, el coliseo, el calendario. También se llevaron a cabo avances en la medicina, el calendario y la evolución del latín. Hebreos. En el pueblo hebreo ocupó en la antigüedad el territorio que conforma actualmente Palestina. Su localización geográfica del pueblo hebreo fue hacia el norte con Líbano, al este con el río Jordán, con el oeste con el mar Mediterráneo y por el sur con el desierto de Sinai. La tribu semita cananeaba ocupó la región de Palestina antes de la llegada de los hebreos de Caldea provenientes de la ciudad de Ur. La economía hebrea se basó en la agricultura. Esta actividad permitió la acumulación de la riqueza y la división de estamentos sociales. Posteriormente, de su peregrinar pastoril, sus tierras fueron trabajadas por campesinos y esclavos. La sociedad hebrea, en sus inicios y con respecto a sus patrones culturales, les permitían la mayor y absoluta autoridad al padre como fuente única de autoridad y por la cual debían absoluto respeto. Pero conforme se volvieron sedentarios, los privilegios entre las clases sociales se hicieron presentes. Con respecto a la literatura, los hebreos se manifestaron a través de cantos, himnos, obras didácticas, códigos, etc. Entre las obras judías se puede mencionar al Antiguo Testamento y el documento del Talmud. Su religión en sus inicios fue basado en creencias animistas y totémicas, aunque posteriormente al culto a Jehová fue eliminando a las anteriores, dando paso a un monoteísmo del cual se deriva la religión cristiana y la islámica. Edad Media. Se la conoce como Edad Media al periodo transcurrido que va desde la caída del Imperio Romano de Occidente, 476, hasta la caída del Imperio de Oriente, 1453. Se le ha caracterizado por ser un tiempo de invasiones bárbaras, de tinieblas y represión cultural. Estas invasiones trajeron como consecuencia la disminución comercial, esto debido a que los caminos se habían vuelto inseguros. Además, las ambiciones egoístas de los reyes bárbaros trataban de apoderarse de tierras de otros pueblos, como en el caso de los francos y visigodos, distinguiéndose entre ellos Carlos Magno, que a través de su fe, a la que profesaba, contribuyó al establecimiento de la fe cristiana, obligándoles a los reyes. Este acto trajo como consecuencia el incremento de cristianos en Occidente. Durante la Edad Media, los papas llegaron a establecer buenas relaciones con los reyes, emperadores y príncipes. Con ello, los mutuos nombramientos a los que se harían acreedores, como Carlomagno, que gracias a sus conquistas territoriales, obsequiaría algunas de sus tierras al papa, siendo posteriormente reconocido como emperador hacia el año 800 después de Cristo, en agradecimiento de su acción. La sociedad feudal, los velatores o guerreros poseedores de tierras y el poder político, los clérigos poseían poder, los labradores el grupo mayoritario por el cual el resto de la estratificación social giraba la existencia feudal. Debido a la defensa contra las invasiones y conflictos por la propiedad de la tierra, así como a las diversas luchas por el poder al trono, los señores feudales tuvieron la necesidad de construir fortalezas sólidas como fueron los castillos. En el caso de las mujeres, solamente se les ocupaba para la costura y el bordado. Los clérigos se fueron adscribiendo a las capillas e iglesias,
más apegados a su profesión. Las tierras y sus residentes fuera de los castillos eran propiedad del señor feudal. Sus obligaciones con el señor feudal eran las siguientes: el impuesto personal, circulación, ganado, ventas, trabajos personales y apoyos para el señor feudal en caso de salvarlo, etc. No podían contraer matrimonio sin la autorización del señor feudal. Los siervos libres no se sujetaban a establecerse en una sola ubicación, es decir, a ellos no se les impedía trasladarse de un lugar a otro. Su actividad principal de la clase social de los villanos, denominados así porque vivían en las villas que se encontraban en las afueras del castillo, muy cercano a él, fue la agricultura, con su instrumento de labranzas rústicos y con una carencia de economía, en donde además de ser campesinos también desempeñaban la labor de artesanos con la finalidad de poder satisfacer sus necesidades primordiales. El comercio. El comercio para los nobles fue limitado, y principalmente los productos de lujo, ya que no era común su producción en otros lugares como la sal. La economía de la Iglesia. La Iglesia supo emplear todas sus actividades financieras, además de contar con el recurso económico. Su importancia radica en haber realizado una empresa bancaria a través de sus préstamos entre los gobiernos endeudados, entre otros. Aunque todo iba bien en la economía de la Iglesia, acontecieron algunos sucesos que hicieron que la sociedad perdiera su credibilidad y prestigio, como en el caso de la lucha de las investiduras protagonizadas entre el Sir germánico y la Iglesia. El motivo fue porque el Papa Gregorio prohibió al emperador Enrique VII investir a los obispos. Otro de los elementos que le restó poder a la Iglesia fueron las cruzadas, ya que no solamente suspendieron el comercio, sino que también las peregrinaciones, siendo el Papa Urbano II quien llevase a cabo la primera cruzada.